Hola, soy Fernando y yo junto con mi equipo vamos a presentar la era paleozoica. Y voy a presentar el cambio. Voy a presentar el Pérmico. Yo soy Marco y voy a presentar la Silúrica. Hola, yo soy Hanna y voy a presentar el carbonífero. Bienvenidos acá, ahora vamos a hacer el recorrido de aquí a la era paleozoica. Bueno, aquí vamos a presentar la era paleozoica. Nosotros solo vamos a presentar el Pérmico, Carbonífero, Silúrico y Cámbrico. Así que aquí vamos. El periodo cámbrico es uno de los periodos más interesantes en la Tierra, ya que pasamos de un océano habitado por organismos simples y blandos a un ecosistema vibrante lleno de animales con mandíbula, ojos y patas. Factores que marcaron esta era. Primero tenemos al factor geofísico. Gracias a la tectónica de las placas, el Cámbrico inició con una ruptura de Rodinia Panotia, supercontinentes, para después formar Gondwana, que era mayormente conformado por las partes actuales que hoy se conoce como Sudamérica, África, Antártida, Australia e India. Además de la formación de continentes menores conocidos como Laurentia, Siberia y Báltica. Alto nivel del mar, ya que tras el retroceso de las glaciaciones percámbricas, el nivel del mar se elevó significativamente, inundando los márgenes continentales, dando como resultado grandes extensiones de los continentes que estaban cubiertas por mares no tan profundos, creando hábitats tropicales perfectos para diversificación marina. La Cámbrica era un mundo sin hielo, es decir, no habían casquetes polares glaciares significativos, lo que indicaba un clima inusualmente cálido y uniforme. Esto, acompañado con los altos niveles de CO2 atmosférico potenciados por el volcanismo, mantenieron un ambiente de invernadero. Al mismo tiempo, esto significaba unas temperaturas que sugieren que la superficie del mar estaba entre los 20 grados y los 35 grados centígrados. Factor químico. Tenemos muy presente el azufre debido al aumento de sulfatos, ya que hubo un aumento de la concentración del sulfato en los océanos, posiblemente influenciado por las actividades de los primeros animales de fondo, es decir, bioturbación, que mezcla el sedimento y cambiaron la química de la interfaz agua-sedimento. Por otro lado, tenemos muy presente el oxígeno, ya que aumentó en la atmósfera y el océano. Esto permitió cruzar umbrales ecológicos críticos para la vida compleja, es decir, el oxígeno permitió el desarrollo de animales más grandes, activos y con metabolismos completos, superando los límites del periodo anterior. Además de una gran cantidad de calcio en los mares, dando como resultado un exceso que provocó que muchos organismos como los trilobites desarrollaran conchas o esqueletos como mecanismos para eliminar el exceso de este mineral en sus cuerpos, es decir, una detoxificación. Surgió una rápida diversificación de la vida marina, con los trilobites que dominaron junto con los braquiópodos, esponjas, moluscos y primeros córdalos. Además, destacan depredadores exóticos como Anomalocaris y criaturas extrañas como Opavinia y Ayucigenia. Hace 444 millones de años la Tierra se estaba reinventando. Tras la primera catástrofe, la Tierra se empezó a reinventar. En sí no solo la Tierra, sino que los mares, y de aquí entramos a la era silúrica. El evento tectónico más relevante fue el acercamiento y colisión de las masas continentales de la Eurasiania, Norteamérica, Báltica, que es Europa del Norte, y Avalonia. Esta colisión cerró gradualmente el océano Lapetus, dando lugar a la formación de grandes cadenas montañosas en lo que hoy es Escocia, Escandinavia y el este de Estados Unidos. La unión de estas masas creó un nuevo supercontinente, mejor conocido como Euramérica. Variaciones en la salinidad y evaporitas. Debido a la formación de cuencas cerradas y someras causadas por el movimiento tectónico, orogenia, caledonia, se produjeron altas tasas de evaporación en ciertas regiones. Esto resultó en la deposición de grandes capas de evaporitas, sales y hielos. La química de estas cuencas es extrema, limitando la vida a organismos altamente especializados, pero dejando un registro geológico claro de la aridez local. La aparición de las primeras plantas terrestres como Coxonia y hongos alteró los procesos de erosión.
Las raíces primitivas y los procesos biológicos empezaron a acelerar la meteorización química de las rocas, lo que a su vez influyó en el ciclo del carbono al secuestrar CO2 atmosférico y transportarlo hacia océanos en forma de sedimentos. También se estima que durante el Silúrico, la capa de ozono alcanzó una densidad suficiente para filtrar la radiación ultravioleta letal. Fue lo que permitió que la vida animal y vegetal comenzara a explorar las superficies del agua. Eurípteros, escorpiones marinos, fueron los superdepredadores del Silúrico. Algunos, como el Pithegotus, podían alcanzar más de 2 metros de longitud. Tenían grandes pinzas y una cola que utilizaban para nadar. Aunque los trilobites también empezaban a declinar en diversidad, todavía eran muy comunes. Los braquiópodos y crinoideos, los lirios del mar, los crinoideos, formaban verdaderos jardines submarinos, mientras que los braquiópodos dominaban el lecho marino con sus conchas bivalvas. Además de la aparición de los primeros artrópodos terrestres, es decir, los parientes antiguos de los milpies y los escorpiones, que fueron los primeros animales en caminar sobre la tierra firme, aprovechando el oxígeno y la comida que proporcionaban las primeras plantas y hongos. Uno de los periodos más importantes fue el Carbonífero. Ocurrió hace aproximadamente 359 y 299 años. Existían muchísimos bosques pantanosos y muchas plantas gigantes. Con el paso del tiempo, esas plantas se convirtieron en carbón y por eso el nombre Carbonífero. Factores geofísicos. La configuración física del planeta durante el Carbonífero facilitó el desarrollo de ecosistemas únicos, tectónica de placas y Pangea. Durante este periodo, las masas continentales chocaron para formar el supercontinente Pangea. La colisión entre Laurasia y Gondwana elevó grandes cadenas montañosas, como los Apalaches y los Urales. Configuración de tierras bajas. Gran parte de las tierras continentales se encontraban en latitudes tropicales y eran extremadamente llanas. Esto, sumado a los cambios en el nivel del mar, creó vastas llanuras, aluviales y pantanos costeros, que rara vez se drenaban. Glaciaciones en Gondwana, mientras el Ecuador era cálido y húmedo. El Polo Sur, en el actual Gondwana, experimentó glaciaciones masivas. Estas fluctuaciones de hielo causaron cambios cíclicos en el nivel del mar, como son transgresiones y regresiones, enterrando periódicamente los bosques bajo sedimentos. Factores químicos. La química de la atmósfera y el suelo durante el Carbonífero fue quizás una de las más inusuales en la historia del Fanerozoico. Altos niveles de oxígeno debido a la explosión de la vida vegetal y el entierro masivo de materia orgánica, que evitaba su descomposición y consumo de oxígeno. Los niveles de oxígeno alcanzaron un 35% comparado con el 21% actual. Consecuencia biológica. Esto permitió la existencia de insectos gigantes como la meganeura, ya que su sistema respiratorio por tráqueas es más eficiente en atmósferas ricas en oxígeno, caída del dióxido de carbono. Las densas selvas consumieron enormes cantidades de carbono atmosférico mediante la fotosíntesis. La reducción de efecto invernadero contribuyó al enfriamiento global y a las glaciaciones del final del periodo. Las plantas evolucionaron. La lignina, que es el compuesto que hace que la madera sea rígida, en ese momento los hongos y bacterias aún habían desarrollado las enzimas necesarias para descomponerla eficientemente. Resultado, la madera muerta no se pudría, se acumulaba en capas masivas que bajo presión química y física se convirtieron en carbón. Antrópodos gigantes. Debido a la atmósfera hiperóxica, los insectos y mirápodos alcanzaban tamaños gigantescos.
Antropeura, pariente lejano de los milpies más grandes de todos los tiempos. Podría medir hasta 2.5 metros de largo. Era un herbívoro que se desplazaba por el suelo de los bosques. Meganeura, libélula gigante con una envergadura de hasta 70 centímetros. Era uno de los mayores depredadores de la época. Unoscorpius, escorpión gigante que alcanzaba los 70 centímetros de longitud. A diferencia de los escorpiones modernos, sus ojos eran relativamente grandes, por lo que sugería que cazaba activamente durante el día. Los anfibios y primeros reptiles en el Carbonífero, también conocido como la edad de los anfibios, ya que estos dominaban los ecosistemas terrestres y acuáticos. Diplodocus, fácilmente reconocible por su cabeza en forma de boomerang o arco, que probablemente funcionaba como un ala hidrodinámica para nadar en corrientes fuentes. Eogyrnus, depredador acuático de hasta 4 metros de largo, similar en aspecto a un cocodrilo alargado, especializado en cazar peces en los pantanos. Hydromononus, uno de los primeros reptiles confirmados. Era pequeño, unos 20 centímetros y similar a una lagartija. Su gran innovación fue el huevo amniótico, que le permitía reproducirse lejos del agua. Lepidodendron, árboles de escamas que crecían hasta 30 metros de altura. No tenía madera verdadera, sino un tejido blando, y sus troncos estaban cubiertos de cicatrices, foliares que parecen escamas de caimán. Los camalites, parientes del gigante moderno, colas de caballo que llegaban a medir 10 metros de altura y crecían en densos matorrales en la orilla del agua. El Pérmico o Ordovícico fue la última era del Paleozoico. Este fue más considerado porque era un mismo continente, que era el supercontinente o conocido como Pangea. Pangea se terminó de formar, dando como consecuencia un gran supercontinente con forma de C, rodeando el océano Tetis. Al unirse los continentes, se redujo drásticamente la línea de costas y las plataformas continentales someras, es decir, los mares poco profundos, lo que alteró las corrientes marinas y redujo los hábitats marinos biodiversos. Un único y gigantesco océano rodeaba casi todo el planeta, lo que generaba un sistema de circulación oceánica radicalmente distinto al actual. La inmensidad de Pangea provocó una aridez central, es decir, el interior del supercontinente estaba tan lejos del mar que las nubes cargadas de lluvia eran rara vez que llegaban, creando desiertos vastos y dunas de arena gigantes, lo que a su vez, sin el efecto moderador del océano, las temperaturas del centro de Pangea eran extremas, es decir, veranos abrasadores, inviernos gélidos. Hacia finales del Pérmico se produjo uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia, en lo que hoy es Rusia. Estos factores crearon un efecto dominó que terminó en la extinción masiva del Pérmico Triásico, donde desaparecieron cerca del 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Las masivas erupciones volcánicas liberaron cantidades enormes de dióxido de carbono, lo que disparó el efecto invernadero, metano. Se cree que el calentamiento de los océanos provocó la liberación de clatratos de metano desde el fondo marino, acelerando aún más el calentamiento global. Acidificación oceánica, absorción de dióxido de carbono por el agua del mar, redujo el HP de los océanos. Esto fue devastador para los organismos con esqueleto de carbonato de calcio, como los corales y los braquiópodos. Sinápsidos. Aunque a menudo se confunden con dinosaurios, estos animales eran parientes lejanos de los mamíferos. Dimetrón, famoso por su gran vela con su espada, que probablemente usaba para la termorregulación. Era un depredador alfa con dientes y diferentes tamaños. Inostrancevia, cornópsido, un depredador masivo con colmillos de sable que domaba las tierras de lo que hoy es Rusia. Moschops, un herbívoro de cuerpo pesado y cráneo muy grueso, posiblemente utilizado para embestirse entre sí, similar a los carneros actuales. Chops medía hasta 2 metros de largo, tenía un cuerpo robusto y una mandíbula poderosa, viviendo de forma similar a los cocodrilos modernos. Helicorpión, un tiburón o pariente cercano a las quimeras, famoso por su mandíbula inferior de forma de espiral dentada. Scutosaurus, un Parrerasaurus acorazado cubierto de placas óseas. Aunque se veía feroz, era un herbívoro lento que vivía en manadas. Mesosaurus,
uno de los primeros reptiles en regresar al agua. Su presencia en fósiles tanto en África como en Sudamérica fue clave para probar la teoría de la deriva continental.